Hola, buenas tardes a todos. Ante todo, le damos la bienvenida a este evento que está organizado por la Escuela de Filosofía y Psicología, que es la Escuela Aztlán. Muchas gracias a todos por venir e interesarse en esta propuesta de un seminario que se compone de una serie de 3 encuentros, empezando por hoy, que se va a extender al viernes 30 de junio y también al 7 de julio. Esta actividad que va a llevar adelante Adrián Salvucci es sobre el gran compositor alemán Richard Wagner y la interpretación de su obra desde el punto de vista de la psicología arquetípica de Carl Gustav Jung, pero también en otros niveles de interpretación como es el nivel político, iniciático, profético. En nombre de la Escuela Aztlán queremos agradecer mucho al señor Adrián Salvucci por haber aceptado con mucho entusiasmo esta propuesta. Muchas gracias, Adrián. Adrián Salvucci, la mayoría de ustedes lo conocen, es analista en política internacional, conferencista, autor de libros sobre geopolítica, economía, es fundador del proyecto Segunda República y además de todo esto es un gran estudioso de la obra de Richard Wagner. La Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán tiene más de 50 años en nuestro país. Fue fundada y es actualmente dirigida por el filósofo León Azoulay, que está aquí con nosotros presente. Muchos de los que estamos acá le debemos a León y a esta escuela el hecho de que nos haya abierto la cabeza y los ojos a muchas verdades, así que estamos en este camino muchos de nosotros gracias a él. Y el propósito de esta escuela es educar y formar. Hoy en día hay mucha información que recibimos, pero hay poca formación. Entonces, una verdadera escuela, y la vida para nosotros es una escuela, es aquella en la que se nos dé herramientas para poder interpretar toda la realidad de la vida y que hoy es muy compleja en esta época histórica que es determinante. Antes de dar inicio a la exposición de Adrián Salvucci, vamos a escuchar unas palabras del profesor León Azoulay. Gracias. Bueno, amigos, tengo el honor de presentar un evento sobre el gran filósofo que fue Richard Wagner y músico, sobre los mitos y arquetipos organizado por la Escuela Aztlán y el grupo PCR representado por el señor Salvucci. Nuestra escuela forma parte de un movimiento filosófico de la nueva época histórica. Un movimiento que fue coordinado por Marilyn Ferguson allá en el año 70, donde organizó y federó todas las escuelas de filosofía esotérica, como se llama hoy en día, para la nueva época histórica que vulgarmente se llama la nueva era de Acuario, que tiene la ambición de formar a la juventud conocimientos y valores perdidos que son atemporales como los valores cristianos que el Maestro Jesús enseñó hace 2000 años. Educar y formar es la misión de nuestra escuela desde que iniciamos el trabajo hace más de 50 años y que lo proseguimos hasta hoy en día. Es la base del cambio histórico de la humanidad. Una verdadera educación y una verdadera formación, o sea, la teoría y la práctica simultánea de una acción de vida correcta según las leyes de la evolución humana perdidas ya en el tiempo. Las nuevas generaciones tienen que ponerse en actividad en este nuevo renacimiento y formar parte de esta especial época histórica, y es un nuevo renacimiento, y justo hace 500 años que estamos de aquel renacimiento. Aquí hay un nuevo renacimiento que tiene un aspecto muy sutil y que solo lo ven los que están más despiertos. Los demás, lamentablemente, todavía no lo ven. Es formación filosófica y psicológica de carácter humanista y trascendente que permite a los jóvenes nutrirse de verdades para ser llevadas a la práctica en el campo social y político. Existe una tríada arquetípica importante en la vida de la humanidad, arquetipos, que es individuo, sociedad y Estado. Veremos qué es el individuo.
desde el punto de vista real y no desde el punto de vista de la sociología moderna, materialista y atea, sino de la realidad. Individuo es el ser no dividido, ni fragmentado. Sin embargo, los esfuerzos por quebrar la psicología del hombre moderno han sido tan enormes que en estos últimos siglos nos encontramos al hombre dormido y contradictorio, dominado por los deseos materialistas y consumistas, como explica el doctor Jung y el cuarto camino del señor Gurdjieff y otras filosofías importantes. La conciencia individual implica, como la palabra lo indica, conciencia, o sea, con conocimiento. ¿Pero qué tipo de conocimiento? No el conocimiento que hoy padecemos, sino un verdadero conocimiento que se perdió en la historia de los tiempos del ocultismo occidental, que recién lo estamos recuperando. Recién hace un siglo y medio que estamos recuperando el conocimiento perdido en esas épocas oscurantistas. El conocimiento de nosotros mismos y del mundo simultáneo, de uno mismo y del mundo también, porque el ser humano es toda la humanidad y la humanidad es el ser humano, así que somos todos uno. La sociedad humana, que es un arquetipo, es la cooperación, no la competición. Cuando hay evolución, como en los pueblos antiguos, las civilizaciones antiguas, era la cooperación, lo que permitía evolucionar a esas grandes civilizaciones antiguas que no eran primitivas, como pretenden los pensadores modernos. Entonces se planteaba una cooperación, una colaboración entre todos, según el grado de evolución que tenía la sociedad y el individuo, pero todo aunado. Hoy lo que rige es la competencia a muerte entre todo el mundo, todos contra todos. Decía Aristóteles, la sociedad entendida como asociación voluntaria surge de un arquetipo fundamental. El hombre y la mujer, padre e hijo, familia y los roles sociales. Todo esto ya no existe. Es decir, está enfrentado el hombre con la mujer por los sistemas de propaganda que están enfrentando a lo masculino y a lo femenino. Padres e hijos, la familia está desintegrada y los roles sociales se hacen en contra de la humanidad. Esa célula se ha fragmentado y nos encontramos en guerra de los sexos y una necesidad de complementación de los opuestos que hay que volver a realizarla, que es lo que Jung llama anima animus. Mientras el arquetipo femenino y masculino no se unan para resolver el problema de evolución, esta sociedad no tiene ningún futuro, porque es la base de la evolución de la célula humana, es la familia, el Estado, la nación, la humanidad. Mientras no funcione eso, el arquetipo de la sombra, como dice Jung, que es la parte negativa del ser humano, es el que hace enfrentar al humano como si fuera un depredador con el otro ser humano. La vida económica es evidente que está en un plano de todos contra todos, es donde grandes masas quedan fuera del juego en la miseria y la ignorancia. Hoy no hay sociedad humana, solo habitantes consumistas sin conciencia. El arquetipo del Estado, la idea del Estado implica que frente a los intereses egoístas de los individuos se antepone una idea que lo trasciende a todos y los unifica. Para Platón, la función del Estado es como la de un médico que prevé las enfermedades y los desequilibrios existentes. El Estado no es una administración, el Estado no es una empresa económica. El Estado está compuesto por seres humanos que no son solamente consumistas, sino seres espirituales que temporariamente estamos en el mundo físico. Y la evolución no es externa del progreso científico y técnico, sino la evolución de la conciencia. Como decían los antiguos griegos y los antiguos pueblos, estamos en la escuela de la vida, porque la vida en el mundo físico es una escuela y los eventos que encontramos en la vida son los exámenes de la vida. Y si no aprobamos esos exámenes, en el eterno retorno volvemos a repetir lo mismo.
Por lo tanto, lo que hay que permitir que evolucione es la conciencia humana, y la conciencia humana evoluciona con conocimiento y con el opuesto, que la ignorancia queda estancado. Como dijimos, individuo, sociedad y Estado es una tríada arquetípica. Esto significa que uno no puede existir sin el otro. El hombre debe volverse soberano de sí mismo, seguro de sí mismo, pensar por sí mismo, no que se lo hagan pensar, que lo piense otro. En la medida que el individuo sea soberano, dueño de sí mismo, y todo el pueblo deje de ser una masa inconsciente y sea consciente, volveremos otra vez al camino de la evolución. Saliendo del materialismo y el ateísmo, que es una enfermedad. Es decir, no es un tema histórico nada más, es una enfermedad mental que padece la humanidad, el materialismo y el ateísmo. Eso produce la neurosis, la enfermedad mental, la delincuencia, en fin, todos los males que ustedes conocen. No se gana nada con quejarse. Es necesario construirnos y practicar. Continuamente llevar a la práctica lo aprendido. Para ayudar a los demás, para sacarlos de la ignorancia, de la miseria y la brutalidad en que nos ha hundido este materialismo que padecemos hace varios siglos. Este regreso será de orden bajo, formas actuales y potentes. Esta es la nueva época histórica, que vulgarmente se llama la era de Acuario, es real, una nueva era, una nueva época histórica, que recién está en pañales porque recién empezó, entonces es muy sutil la vivencia de esta era, y otra parte de la historia que está muriendo, que es la parte vieja histórica, que está ya casi enterrándose. Por lo tanto, agradezco la presencia de estos amigos, y finalmente, para terminar, le deseo para la realización de su meta salud y victoria. Muchas gracias, profesor. Realmente, muchísimas gracias por la invitación, por sus palabras. Gracias, Florencia. Gracias, Nicolás, por la coordinación espléndida. Y gracias a todos ustedes por acercarse este viernes por la tarde con su nutrido tráfico, como hemos descubierto hace unos instantes. Gracias por arrimarla a Vilma, que es mi musa, con lo cual, cuanto más cerca, mejor. 3 jornadas vamos a hacer. Lo voy a tratar de hacer lo más ágil posible, porque estamos hablando de una personalidad, Richard Wagner, que es mayormente reconocido por su música. Y hablar sobre la música a veces no tiene mucho sentido. Otro gran músico, Ricardo Schumann, un gran sinfonista, decía que el mejor discurso sobre la música es el silencio, escucharlo. Y algo vamos a escuchar, algo vamos a escuchar. Es más, ahí vamos a empezar con esto, muy bien. El archivo 1 bajito, lo vamos a dejar como música de fondo, que es la obertura de Tannhäuser de Wagner. Vamos a hablar de sus óperas, pero vamos a dejar de fondo como para que vayamos entrando en el tema por aquellos que quizás no están tan familiarizados con la obra de Wagner. Hago una aclaración inicial fundamental. No soy musicólogo, no soy músico, no soy psicoanalista. En realidad, lo que soy básicamente como se dice hoy coloquialmente, un laburante, un trabajador y un eterno estudiante. Con lo cual, no pretendo que esto sea una cátedra. Esta es mi interpretación muy personal de 40, 50 años de venir siguiéndolo a esta personalidad tan especial que es Ricardo Wagner. Lo hago en el marco, sí, y agradezco mucho la mención que hizo el profesor Azulay, dentro del marco de una propuesta política, que es el Proyecto Segunda República, que muchos de ustedes conocen. Con gran alegría veo que hay muchos de los militantes que están acá presentes, porque en realidad el PCR, el Proyecto Segunda República, es una propuesta política, es una propuesta económica, es una propuesta social, geopolítica para la Argentina y para todo el continente, pero es algo más. Entonces hoy vamos a hablar de ese algo más, que es quizás no para todos, sino para los que se inspiren, les guste lo que estamos escuchando de fondo, que como dije es la obertura de la tercera principal obra de Wagner, es una obra de la juventud,
de los 27, 28 años de edad, estructurada de una forma muy tradicional. Todavía no había hecho el sistema wagneriano, ya vamos a hablar de eso, sino que más es un estilo de una ópera italiana, con arias, con recitativos, con coros, con intermedios musicales. Pero esto que estamos escuchando es el leitmotiv. Vamos a ir explicando qué son los leitmotiv. Son componentes musicales que identifican algo. Un poco se puede hacer el paralelo con los arquetipos de Jung. Si Jung hablaba de ciertos arquetipos que se repiten y que describen y que portan su propia energía, en el ámbito musical, Wagner con los leitmotiv quizás instintivamente hizo algo similar, hizo algo parecido. En lo que escuchamos es justamente el leitmotiv que corresponde al coro de los peregrinos. Hay un conjunto de peregrinos que van a Roma, viajan a Roma para pedir perdón por sus pecados. Luego veremos en la ópera, es muy compleja, algunos vuelven perdonados, otros no. El héroe de nuestra obra, Tannhäuser, no es perdonado. Pero en realidad creo que era una buena forma de empezar como música de fondo, insisto, como sones de fondo, esta charla, porque en alguna medida propongo que seamos todos peregrinos para ir a algún centro. Siempre un peregrinaje es por algo básicamente espiritual. Se puede peregrinar a Roma, los musulmanes peregrinan a la Meca, está la peregrinación a Santiago de Compostela. Siempre es por algún objeto, algún objetivo, alguna intencionalidad de índole espiritual. Uno va a un determinado lugar y vuelve renovado, purificado, rejuvenecido. En realidad toda peregrinación es al centro del alma, por así decirlo. En el caso de Wagner quizás también es una peregrinación al centro del alma que pasa por Bayreuth. Bayreuth es una ciudad en Alemania, en Baviera, en una zona de Baviera que se llama Franconia, donde Wagner hizo construir un teatro para sus óperas, un teatro muy especial. Se inspiró en un teatro griego de Epidauro, que son todas gradas, y tapó la orquesta, porque dice que la orquesta en realidad distrae. Cosa que es verdad, uno cuando va a ver una ópera del Teatro Colón es hermoso mirar la orquesta, los músicos. No, le puso toda una valla de madera y el sonido se escucha por atrás de la valla. Tiene una sonoridad muy especial, pero lo hizo para sus obras. Es más, en la última jornada de estas 3 jornadas vamos a hablar de una de sus obras, para mí quizás la principal, que se llama Parsifal, que mientras vivió el maestro solo se ejecutaba ahí. En realidad, hasta principios del siglo XX, solo se ejecutaba ahí. Con lo cual, bueno, insisto, esto va a ser una peregrinación, es apropiada a la música que escuchamos, al centro del alma. Y ahora escuchamos otra parte que hace a esta obra, que vale la pena ya que lo estamos escuchando mencionarlo, que es la eterna disputa entre el amor espiritual y el amor profano. Representado acá el amor profano por Venus, el monte de Venus, que seduce, atrae hacia el amor carnal, y Santa Isabel, un personaje de esta obra que existió, Santa Isabel de Hungría, que es el amor espiritual. La aproximación a Wagner es difícil, es lenta, es laberíntica, no es fácil. La música es la parte más fácil, porque uno escucha, vamos a escuchar algunos tramos, lo escucha y es muy difícil que alguien diga, nah, no me gusta. Porque si lo escuchan en un teatro, por ejemplo, en el Teatro Colón, impacta. Yo he llevado a gente al Teatro Colón con mi señora, que no conoce a Wagner, pero escuchan una obertura y se quedan muy impactados. Es la parte fácil. Es la parte fácil porque uno lo puede apreciar estéticamente. Es la apreciación estética de Wagner. Y en el 99% de los casos, la gente que dice, me gusta Wagner, es porque le gusta lo estético. Y en buena hora porque realmente la música es bella. Pero acá vamos a tratar de ir un poquito más profundo. Cuando entramos ya en el canto wagneriano, ya se empieza a poner un poquito difícil la cosa, porque el canto es complejo, es difícil seguir la línea. Tenemos tenores, sopranos, bajos, altos, mezzosopranos. Hoy lo popular no está en este país, sí en Alemania, pero en este país muy acostumbrado a escuchar el canto de una soprano, especialmente cuando son líneas melódicas complejas. El texto también es muy enrevesado, es complejo. El relato es complicado. El Anillo del Nibelungo, esto lo vamos a ver en la tercera y última jornada, son 4 óperas. Es largo. O sea, Wagner es extenso. Parsifal dura 4 horas.
Tenemos un hijo de 17 años que cuando quiere ver el fútbol y yo para torturarlo le digo, no, quiero ver Parsifal. Con lo cual son 3 partidos de fútbol ahí seguidos, obviamente siempre termina ganando él. Bueno, si Parsifal dura más de 4 horas, el Anillo del Nibelungo dura 4 días. Aún en el teatro de Bayreuth en Alemania se da en 4 jornadas distintas, porque si queda muerto si no la persona. Son como 17 horas de música continua. Es todo un relato, pero con una estructura interna muy coherente, compleja, donde justamente Wagner lo va construyendo en base a estas parcelas musicales, estos leitmotiv, que puede ser una melodía, o puede ser apenas una armonía, o puede ser un ritmo. Por ejemplo, los nibelungos que aparecen en el Oro del Rin, primera jornada del Anillo del Nibelungo, es un ritmo, es básicamente un ritmo, casi no hay melodía ahí. Pero sí son literalmente cientos de leitmotiv que representan a personajes, dioses, Wotan, Thor, Loki o Loge, Fro, el dios de la alegría, Freya, la diosa de la belleza, Fricka, la diosa del matrimonio y de las cosas ordenadas, pero también hay personajes que son héroes, Sigmund y Sieglinde, Siegfried, notablemente, quizás el más importante, amantes, representan también enanos malditos, feos, mal hechos, entes malditos, satánicos algunos de ellos, gigantes, magos, pero también expresan misterios que cada uno los tiene que interpretar como les suene, por así decirlo, sentimientos, intenciones, amor, odio, traición, voluntad, desesperación, todo representado por parcelas de música. Algunos son muy misteriosos. En Parsifal empieza con un leitmotiv muy extenso, lo vamos a escuchar, que es la última cena, el misterio de la última cena, y no necesariamente la última cena cristiana, aunque se basa sobre un relato crístico. No me quiero adelantar, esa va a ser la tercera de estas jornadas. Objetos, hay leitmotiv para espadas, lanzas, el grial, un yelmo mágico que te hace tomar la forma, la figura que quieras, pociones mágicas de distinto tipo, castillos, planetas, arcoíris, también tiene su leitmotiv. Lugares, ríos, especialmente el río Rin, reinos, montañas, valles, praderas, cuevas, cielos, bosques, salones excelsos, salones nobles en castillos. Destinos, hay leitmotiv para el destino, la muerte, que es todo un destino, la vida, premoniciones, la fatalidad, combates venideros o combates del pasado. E incluso animales, hay leitmotiv para corceles, para osos, dragones, cisnes, pajarillos, jabalíes, carneros y, aunque les parezca mentira, incluso un sapo, porque aparece un sapo y tiene su leitmotiv. Ahora bien, si digo todo esto, evidentemente simple no es. Wagner cobra una gran entrada, cobra una entrada. Es como si uno quiere ver algo, cobra una entrada y es cara. El que quiera meterse, bucear en esta obra, va a tener que hacer un esfuerzo grande, y se lo digo por experiencia así de amateur, es un esfuerzo de décadas para poder realmente llegar al fondo. ¿Por qué? Porque en sus obras el relato está en el texto, en un libreto, como si fuera una obra de teatro, como si fuera Hamlet, hay un relato. Y eso uno lo puede leer y uno podría decir, bueno, sí, leí el relato, pero quedan un montón de cosas en el tintero. Y ahí es donde vemos que parte del relato a veces está en la música, está en un leitmotiv. Entonces, como el maestro se manda un determinado leitmotiv, no tiene necesidad de ponerlo en el relato. Y si uno no vio esa conexión, se quedó un poquito en ascuas. Y a veces el relato está incluso en la escenificación. Les doy un par de ejemplos. Hay una parte en la Valquiria, primer acto, donde hay un héroe, Sigmund, que en realidad se encuentra sin saberlo, con su hermana Sieglinde, y los dos son de la raza de los Velsas. ¿Quiénes son los Velsas? Hijos de Wotan, Odín, el dios máximo del Valhalla, y una mortal. Pero no te lo dice en ninguna parte. Solo dice que en un combate salió a luchar con Wolf, lobo, que es Wotan disfrazado de lobo, porque a Wotan le gusta tener aventuras en el planeta, entonces se disfraza. Está disfrazado de lobo y va con su hijo de cacería, de aguerrear. Y dice, en una determinada guerra me separé de Wolf. Nos separamos, no nos pudimos encontrar. Él fue para un lado, yo fui para el otro. Busqué
todo el día a ver dónde está mi padre. Lo único que encontré fue una piel de lobo, pero al padre no lo encontré. Y ahí la orquesta pone el leitmotiv de Wotan. Si se te escapó que en realidad Wolf es Wotan, porque te lo dijo la música, dirías, ¿quién es Wolf? Porque cada uno no lo llega a poder observar. Otro ejemplo, el relato está en la escenificación. Abre Siegfried, la tercera ópera de El Anillo del Nibelungo. Entra Siegfried muy con ganas de... Es un chico joven, es un chico de 17 años, con ganas de hacer cosas, con ganas de blandir una espada, con ganas de ir por el mundo haciendo grandes victorias. Un enano, Nibelungo, de los seres, digamos, imperfectos, no le puede forjar una espada porque no logra que el fuego sea lo suficientemente caliente como para poder derretir el acero y forjarlo. Entonces él entra muy juguetón, pero empujándolo, y entra con un oso. Es más, yo he visto en teatros donde se traen un oso. Entra el oso, lo ataca, lo asusta a este enanito que se llama Mine, y después cuando ve que se asusta demasiado dice, dale oso, andate. Y uno se pregunta, ¿para qué la complica tanto un oso? Nos está diciendo en la escenificación que el Siegfried que acaba de entrar, representado por el oso, es la osa mayor. Esto es una alusión astronómica, es un hiperbóreo, es un hombre de la raza del extremo norte, de la última Thule. Bear es la osa mayor, que es la constelación polar, allá en el norte. Nos está diciendo, este muchachito que entró recién, medio juguetón, medio atontado, tiene un destino de hiperbóreo. Todo un tema. Cito dos ejemplos porque hay, por supuesto, mucho más. La orquestación. Wagner fue un orquestador, o sea, el armar la partitura. Ustedes saben que las obras primero se componen en piano, pero después se orquestan. A ver qué parte van a tocar los primeros violines, los segundos violines, las violas, los violonchelos, los metales, las maderas, los timbales, los cantantes y los coros, o el coro, en algunos de los casos. Fue un magistral orquestador que le dio un equilibrio muy complejo a la orquesta entre las cuerdas y los metales. Por eso que a veces hay partes aguerridas. Al final de hoy vamos a escuchar una parte aguerrida. Prometo que al final vamos a escuchar 2 tramos cortitos y yo me voy a callar, para que puedan ver incluso cómo está estructurado esto de los leitmotiv. Utilizó una orquestación magnífica que ha quedado y se sigue, por ejemplo, Star Wars, la guerra de las galaxias, John Williams. La orquestación es wagneriana, o sea, ya quedó como una escuela de orquestación para compositores que vinieron después. Se trata de John Williams, se trata de Puccini. Puccini para mí es uno de los herederos en la orquestación de Wagner, o Ricardo Strauss, que compuso, bueno, muchos deben conocer esa famosa obra Así hablaba Zaratustra, que es la música que presenta la película 2001, donde nace el sol detrás de la tierra y la luna. Y utilizaba una afinación especial. Ustedes saben que las orquestas se afinan. La van a haber escuchado los que hayan ido al teatro. Siempre es el primer violín el que afina. Hoy se afina a 440 ciclos. En esa época se afinaba a 432 ciclos. Son 8 ciclos de diferencia, pero hacer una diferencia en la calidez. Yo de esto no entiendo demasiado, pero los que entienden me han explicado que hace a estar más unidos a las vibraciones básicas de la naturaleza. Incluso antes de 432 se llegó a ser 415. Hace poquito con mi señora fuimos a ver una ópera magnífica, se llama La Incoronazione de Epopea, donde está hecho con instrumentos antiguos en una afinación más baja, y les garantizo que es mucho más melodioso, es más noble, es más lento, hasta genera mayor paz. ¿Por qué se pasó en el siglo XX a 440 ciclos? Por acuerdo mundial, por la American Standards Institute, el Instituto Norteamericano de Estándares, la ANSI, se generó en 440, que difícilmente se relaciona con nada que ocurra naturalmente en la naturaleza. Fue una entidad muy propiciada por los norteamericanos y también por la Fundación Rockefeller. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí, dije. ¿Por qué lo ato a antes que nada, estas 3 jornadas van a tener 3 veces Wagner.
Esta se llama, por así decirlo, ¿no? Wagner. Es una aproximación a este gran compositor, Ricardo Wagner, que componía la música, escribía el libreto y anotaba la escenificación. Decía cómo quería que se hicieran las puestas en escena. Esto es muy importante y después vamos a hablar de eso. Dejaba anotado cómo quiero que se escenifique esto, cómo quiero que sea la puesta en escena. Por eso en Bayreuth, para que no se distrajera el público, puso una valla sobre la orquesta. Pero ya ustedes saben lo que es la orquesta, dijo. Violines, metales, ya sabemos lo que es la orquesta. Miren el escenario porque ahí está parte de la historia también. Por eso en la terrible subversión de la post-Segunda Guerra Mundial, donde Wagner es un hueso muy duro de roer para los que hoy son dueños del mundo, no han podido cambiar la música, no han podido cambiar tampoco el libreto, obviamente, pero está en alemán y cada vez menos gente habla el idioma alemán en términos mundiales, pero sí han bastardeado las puestas en escena, en algunos casos llegando a algunas puestas en escena que son obscenas, justo en Bayreuth, justo donde es la cuna, donde es el templo de Wagner. Bueno, ahí es donde a veces se da la máxima subversión. Entonces, hoy vamos a hablar de Wagner, el hombre compositor, algún alineamiento biográfico. La segunda jornada, que para quienes tengan paciencia y perseverancia, sería el viernes que viene, va a ser Wagner el iniciado, sobre lo cual ya estuvo hablando el profesor Azulay. Y la tercera sería Wagner profético, porque creo que sin darse cuenta fue un instrumento que en dos de sus obras, y ahora les voy a decir cuáles, fueron proféticas. Me refiero al Anillo del Nibelungo, que son esas 4 obras que describen el nacimiento, el devenir, la decadencia y el fin del mundo, por un lado, que uno diría, bueno, si se termina el mundo se fue todo al diablo. No, compuso una ópera más, Parsifal, que es la única que termina abierta, queda abierta, como diciendo, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí lo que estamos escuchando ahora es Lohengrin, la obertura de Lohengrin, que ya esto sí, hago una interrupción, vale la pena. Esto ya es la música de Wagner, ya no son arias, recitativos, coros, como las óperas italianas, es música continua. Son todos leitmotiv que sin solución de continuidad van desarrollándose. Y esta obertura es particularmente hermosa, desde luego, porque marca, creo yo, algo que desciende del cielo, una luminosidad que desciende del cielo, hace su presencia en la tierra. Ahora cuando llegue a esa parte te voy a pedir que lo suba un poquito acá a nuestro técnico, vale la pena, y luego vuelve, se retira. Pero es la experiencia luminosa, la experiencia iniciática de todo hombre y mujer, que cuando uno lo tiene ya no es más el mismo. Y por más que se retire esa experiencia, ya es otra persona el que la pudo experimentar. Las dos que escuchamos recién, tanto Tannhäuser como Lohengrin, tienen bases históricas, y vale la pena repetirlo porque las propias óperas de Wagner se pueden resumir en ciertas, no sé si escuelas, pero en ciertos hitos históricos. Por ejemplo, Tannhäuser se desarrolló un concurso de canto, a ver quién canta mejor, que se arma un escándalo porque hay que cantar al amor, y Heinrich Tannhäuser le canta al amor de sus experiencias en el Monte de Venus y lo echa la patada directamente. Acá es la parte, poner un poquito más fuerte eso. Es la revelación. Esa misma inspiración, revelación que bajó del cielo, se retira despacito. Como les decía, Tannhäuser, que es un concurso de canto, se ata con otra obra, que también es un concurso de canto, que es Los Maestros Cantores de Nuremberg, que eso tiene también algunas connotaciones históricas que las vamos a ver después. Y esta Lohengrin es parte del ciclo del Grial, porque Lohengrin, que es un héroe enviado
por el destino, por lo divino, él informa al final de la ópera que su padre fue Parsifal. Es parte del ciclo del Grial. También lo es parte Tristán y Isolda, pero Tristán y Isolda es otro ente, por así decirlo. Se inserta en lo que es el ciclo del rey Arturo, los caballeros del rey Arturo. Sir Tristan, el Lohengrin fue parte de ello, y desde luego Parsifal, o los ingleses que lo llaman Percival. De esta ópera, un rey de la familia de los Wittelsbach, reyes de Baviera, Luis II construyó un castillo en los Alpes, que muchos lo habrán visto, es muy famoso. Las fotos turísticas de Alemania hablan de el Schloss Neuschwanstein, que es ese castillo tan hermoso que está en los Alpes bávaros, al pie de la ciudad de Füssen, en Baviera, que lo hizo inspirado en distintas escenas de Lohengrin. Lo que estamos escuchando ahora es solamente en su preludio. También de esta ópera, en el tercer acto, está la famosa marcha nupcial, que es muy conocida. Volviendo entonces al amigo Wagner, que creo que valdría, quizás podríamos ponerla de vuelta como música de fondo bajita. A mí se me ocurrió esto de unirlo con Jung, justamente porque hay una cierta similitud entre escribir obras identificando a veces cosas muy complejas y sutiles con motivos musicales, y la escuela de Jung, que habla de los arquetipos como algo ya que portan su propia carga, y es toda una escuela. En este marco yo traté de ir viendo que en realidad Wagner se lo puede apreciar en lo estético, como estamos haciendo, escuchándolo ahora. En lo político hay aspectos políticos bastante discutidos, ríspidos, pero que hay que abordarlos. En un aspecto gnóstico o iniciático, que va a ser lo que vamos a ver la semana que viene, si tienen paciencia. Y desde luego profético, que es la última parte, que creo que hay partes que aún no se han cumplido. Yo creo que esta conjunción, cuando uno entiende la música, el marco de la música por el libreto, las intencionalidades a veces muy sutiles, despierta aspectos en el alma del hombre que están usualmente adormecidos, en la psiquis humana. Abre centros sutiles de comprensión, de percepción y de experiencia, por así decirlo. Experiencias que suelen ser iniciáticas en el sentido que uno las tiene y no son comunicables. Es como, imagínense a una persona que nació ciega y que estudió física, y uno le dice, le pregunta, explícame la diferencia entre el rojo y el verde, a un ciego de nacimiento. Un científico le puede decir, bueno, mira, el rojo es una onda electromagnética de tal frecuencia y el verde es una onda electromagnética de otra frecuencia. Lo entiendo, sí, está bien. Se lo pregunta a un poeta y el rojo es pasión, el verde es paz. Qué bien. Pero no sabe lo que es el rojo y el verde. En cambio, usted agarre al hombre más bruto de cualquier parte y dice, che, ¿qué diferencia hay entre rojo? Ese semáforo es rojo, aquella planta es verde, ya está. Percepción directa. No necesita entender nada de física, no necesita ser poeta, no necesita nada. Tiene la percepción directa. Bueno, la experiencia iniciática es eso, es la percepción directa de la realidad de Dios en todo el universo, que no lo percibe en forma directa. Yo creo que Wagner en eso andaba y tuvo el talento enorme, la inspiración enorme de plasmar su experiencia en la música. Con lo cual, aunque sea un cachito chiquito, uno puede coparticipar de esa experiencia y puede nutrirse para luego uno tener la experiencia directa. En esto no hay magia, no hay una pildorita que nos la dé, no hay una plantita que la regale necesariamente. En realidad, justamente, la experiencia iniciática desde hace milenios requiere enorme esfuerzo de la persona. Hacer trampa con alguna plantita o alguna pildorita puede que dé algo, pero es hacer trampa, porque no hay atajos de ese tipo, en las escuelas gnósticas al menos. Y cuando digo gnóstica, estoy hablando de un Wagner que estaba muy inserto en lo que era el estudio de los cátaros, sur de Francia, el estudio de Platón, el estudio de todos los misterios y lo que se llamaban los Minnesänger, de los cuales habla Tannhäuser, que no eran... Estaban los maestros cantores, Meistersänger y los Minnesänger. No era que uno era grande y otro era mini,
Los Meistersänger eran los grandes cantores de las escuelas y los Minnesänger, los cantantes del amor cortesano, que buscaban justamente la experiencia iniciática dedicando su trabajo, su combate a la donna, a la mujer, a una específica mujer que es la que habrá de inspirarlo. Y veremos que justamente en el hombre, en la psicología masculina, la redención siempre viene por la mujer. En todas las obras de Wagner tienen ese aspecto gnóstico visto desde la óptica del hombre, lo admito. No había teoría de género en el siglo XIX, porque todas las heroínas wagnerianas son la inspiración y se terminan inmolando, en la mayoría de los casos, para que el hombre llegue a la experiencia, llegue a la iniciación propia en ese combate que se da de a dos, que el hombre pueda llegar a tener victoria. Senta en el buque fantasma, Irene en Rienzi, Elizabeth en Tannhäuser, que escuchábamos recién, Elsa en Lohengrin también, Eva en los maestros cantores de Nuremberg, Sieglinde Sigmund y Sieglinde en la Valquiria, Brunilda quizás es uno de los casos más grandes, Isolde en Tristán e Isolde, por supuesto, y finalmente el caso más extraño, Kundry, que ya habla no solamente de la salvación de una mujer, sino de la conversión de todo un pueblo. Es un tema muy ríspido de Wagner. Pero justamente, quizás lo más importante, como dije al principio, de la obra wagneriana es la música. Apenas vamos a tocar la superficie acá. Si dijéramos vamos a escuchar partes buenas de Tannhäuser y de Lohengrin, etc., estaríamos acá días y días enteros y no les digo nada si empezamos a escuchar páginas del Anillo del Nibelungo. Estaríamos 4 días acá y creo que los dueños de casa no lo van a ver con mucho agrado. En la segunda jornada, y voy saltando porque en realidad esto todo tiene que ver con todo, la gran pregunta que vamos a abordar es ¿quién compuso estas obras? Un señor que se llamaba Ricardo Wagner, DNI número tal, no sé qué tendrían los alemanes en aquella época, que vivía en la calle tal, número tal, o en esos momentos que componía pasaba otra cosa. Yo creo que pasaba otra cosa, por más que uno a lo mejor lo miraba y decía, no, es el mismo tipo. Sí, es el mismo tipo, pero estamos hablando de experiencias anímicas, experiencias psíquicas y experiencias espirituales en algunos casos, con lo cual eso va a ser lo que vamos a tratar de abordar en la segunda jornada el viernes que viene. Fijemos, porque hay que hacerlo, vamos a tratar de ser un poquito ordenados, un marco biográfico. Ricardo Wagner, Alemania. Nació en 1813, murió en 1883, nació en Leipzig, que no era Alemania, era el Reino de Sajonia. Recordemos que Alemania, hasta 1870, era una reunión de 300 prácticamente reinos, ducados, había todo tipo de pequeños principados, porque no había logrado conformarse como un Estado nacional soberano aún. Y eso también hace mucho a entender algunas de las ideas políticas de Wagner. Murió en Venecia en 1883. Fue un romántico, fue un hombre dionisíaco en el sentido que más que buscar la razón lógica, coherente, estructurada, intelectual detrás de la realidad, se dejaba arrastrar por lo irracional. Porque quizás en definitiva el universo es básicamente irracional y a veces el error es tratar de imponerle algún corset de racionalidad desde los sótanos donde vive la psiquis a algo que es prácticamente inabordable. Era un hombre de su siglo XIX, por eso que estamos hablando. En lo político era un revolucionario total. Wagner estuvo exiliado de Alemania durante algo así como 23 años, estuvo viviendo en Suiza, porque participó en las revueltas de 1848. Yo no sé si ustedes saben, pero una de las primeras revueltas de un socialismo bastante marxista se dieron en toda Europa en 1848. Él participó en eso, tenía captura recomendada por la policía de prácticamente todos estos ducados, especialmente Sajonia e incluso Baviera, con lo cual estuvo exiliado, la pasó no muy bien. Mientras estuvo en Suiza aprovechó de enamorarse de Mathilde Wesendonck, que era la esposa de el que le daba la oportunidad de vivir en Suiza, pero de eso salió Tristán y Isolde, así que lo vamos a perdonar, por lo menos por hoy lo vamos a perdonar. Era un hombre profundamente nacionalista, por esto que estamos diciendo ahora, porque Alemania no se había conformado como un Estado-nación soberano. Estaba el concepto que son casi intraducibles, de lo germánico, de lo Deutsch, el Deutsches Reich.
el imperio alemán, pero la traducción no es imperio tampoco, es casi un concepto espiritual, porque en ese momento, insisto, estaba Prusia, Austria, Hessen, Schleswig, Sajonia, Hamburgo, Hannover. No era como Francia o Gran Bretaña o España, que ya estaban conformados como estados más o menos modernos. Estaba realmente disgregada. Y surgió, en el año 1870, para ser exacto, una guerra, una de las tres grandes guerras que libraron Francia y Alemania, que la de 1870 la ganó Alemania. Su canciller Otto von Bismarck, algunos habrán oído hablar de él, corona al rey de Prusia como rey del Reich alemán, del Segundo Reich, 1870. ¿Por qué? Porque le ganó esta guerra a Francia y formó un hombre geopolíticamente brillante. Otto von Bismarck, que era el canciller del rey Guillermo I, forma el Reich alemán. Había un nacionalismo realmente muy, muy fuerte, profundo, místico, y Wagner era un hombre de esa escuela, era un hombre que se dejaba inspirar por eso. Es más, la guerra franco-prusiana la gana Alemania en 1870 y pocos años antes Wagner había compuesto Los Maestros Cantores de Nuremberg, que es una obra profundamente nacionalista, muy nacionalista, exalta los valores alemanes por sobre todo, algunos dirían demasiado nacionalista. Bueno, en definitiva, bueno, eso queda, en el arte hay que tomar ciertas licencias. Recordemos también, cuando hablamos de este concepto político y místico y geográfico del Reich, de la misma manera que Otto von Bismarck fundó el Segundo Reich alemán, que es la Alemania moderna. Alemania llega tarde al plantel de estados nacionales soberanos, recién en 1870, lo mismo Italia. Quizás eso ayuda a entender todos los conflictos que se dieron a partir de entonces, especialmente en el siglo XX. Pero el hablar de un Segundo Reich, del cual el señor Wagner era un seguidor absoluto, lo admiraba muchísimo a Otto von Bismarck, implica que hubo un primer Reich. Y ese primer Reich alemán se remonta al siglo IX. Era la dinastía de los Hohenstaufen, Federico Barbarroja, que llegó a Sicilia ese Reich, el Sacro Imperio Germano-Romano. Era la expansión de la cristiandad medieval, que les garantizo que era muy distinta a la cristiandad de épocas modernas. El solo concepto del Sacro Imperio Germano-Romano era de una mística enorme. Lo mencionan los Maestros Cantores, donde Wagner aprovecha para hacer una exaltación del arte alemán, diciendo literalmente, aunque sucumba el Sacro Imperio Germano-Romano, para nosotros siempre perdurará eternamente el sagrado arte germano. Todo el pueblo lo vi, el que dice esto es un personaje que existió, Hans Sachs, un poeta de Nuremberg que existió en el siglo XVI, y todos cantan al unísono, quizás es la obra que más lo tiene, el saludo tradicional alemán de Heil, que Heil quiere decir salud, como hail en inglés, ¿no? Hail Caesar, decían dice Shakespeare en la obra Julio César, sin ir más lejos. Ese primer Reich, ese primer imperio, lo funda formalmente Carlomagno, que después de su muerte ahí se empieza a dividir en la gran tragedia de Europa. Una parte alemana, una parte francesa, e insisto, fueron siglos de guerra. Pero, bueno, este Reich alemán que musicalizó Wagner con los Maestros Cantores de Nuremberg, lo hace justamente en una ciudad tradicional, muy tradicional, de mucho arte, la ciudad de Alberto Durero, uno de los grandes orgullos de Alemania, en lo artístico. Duró pocos años, porque se fundó en 1870 y todos sabemos, después vino otra guerra con Francia, la Primera Guerra Mundial, la pierde Alemania en 1918, abdica el Kaiser, hubo dos Kaisers nada más del Segundo Reich, Guillermo I, bastante lúcido, Guillermo II, bastante torpe en lo geopolítico. Una de las primeras cosas que hizo Guillermo II fue despedirlo a Otto von Bismarck. Grave error, gravísimo error. Ese Reich termina, viene una república, la República de Weimar, y bueno, el resto ya ahí es historia que no corresponde abordar en esta... pero lo que sí es importante tener presente es que hubo 3 guerras en 80 años entre Francia y Alemania. La 1870, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Como ya estamos en tiempo, les voy a pedir 8 minutos más por reloj, que es lo siguiente.
Vamos a pasar, y ahora sí, con más volumen. Ahora te voy a decir, esto sí, esto porque yo me voy a callar. 2 tramos wagnerianos. Los 2 de la Valquiria, segunda jornada del Anillo del Nibelungo. El acto 3, la conocida cabalgata de las Valquirias. Pero vamos a hacer algunas explicaciones. ¿Quiénes son las Valquirias? Son hijas de Wotan, el dios del Olimpo, y Erda. Erda es la diosa de la tierra, la de la sabiduría eterna, nocturna, que a su vez con Wotan tuvo otras 3 hijas, que son las Nornas, cuyos nombres en antiguo germano son pasado, presente y futuro. Oscuras, profetizas, que en el prólogo del ocaso de los dioses quieren entrever el futuro porque ya este mundo no da más. Y tiran del hilo, a ver si llega hasta acá, el hilo del destino, a ver si pueden sacar, entrever algo, tiran tanto, se les enreda tanto que se rompe. Y ahí toman conciencia de que ya no hay nada que hacer. Es el ocaso de los dioses, es el fin del mundo, es la hora de empezar un nuevo ciclo, es lo que los germanos llaman el tiempo del lobo, cuando el lobo Fenrir cósmico se engulle a todo el cosmos, todo el universo, y da la oportunidad para un buen recomenzar, que en definitiva lo que dice, lo voy a decir de otra forma, es cuando el mundo está tan corrompido, tan recontrapodrido, que ya no solamente es irreversible, sino que como está no vale la pena salvarlo, ahí llega el momento, hay un mecanismo cósmico de larguísimos plazos cuando dicen, listo, no va más. Barramos y empecemos de vuelta. Que lo que hace en el ocaso de los dioses, en el Anillo de Nibelungos, expresa cómo la decadencia que siempre se basa sobre, en el caso del Anillo de Nibelungos, muy fácil, por amor al oro. El oro está en el centro de todo, la usura. Se ha hecho una interpretación económica de Wagner, la hizo George Bernard Shaw, el escritor irlandés, que se llama El Wagneriano Perfecto. Era un materialista el tipo, pero no está mal, es casi una interpretación marxista del Anillo del Nibelungo. Y no olvidemos que George Bernard Shaw fue cofundador de la Sociedad Fabiana, de donde salieron estos institutos que siempre hablamos tanto en el PCR, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Instituto Real de Relaciones Internacionales de Londres, la Trilateral. Con el tiempo salieron de esto, de la Sociedad Fabiana, que era un marxismo gradual. En vez de hacer todo con violencia, como hicieron los bolcheviques, y no les salió bien, vamos a hacerlo gradual, vamos a hacerlo despacito. A la larga vamos a lograr lo nuestro, y el mundo actual creo que es un reflejo de eso, que a la larga lo han logrado. Pero bueno, eso es lo que entreven en el prólogo del ocaso de los dioses, las 3 Nornas, hijas de Erda, que quieren ver el futuro y se dan cuenta que ese mundo no va más. Pero antes de tener las 3 nenas, esta tuvo 8 nenas, que son estas 8 guerreras, son 9 en definitiva, junto con Brunilda, que son guerreras. Valkyrie, en alemán quiere decir las que eligen los guerreros. ¿Qué hacían estas damas en sus corceles? Iban a los campos de combate y todo guerrero caído con honor y en combate, que no huyó, que no se hizo perdiz, que no se rajó, sino que siguió peleando hasta la muerte, los escogían y los llevaban al Valhalla. ¿Para qué? Para prepararse para la última batalla final cuando se termine este ciclo. Cuando sea la batalla final, ellos van a conformar el último batallón de la luz en contra de las fuerzas de las tinieblas. El Kali Yuga. 2017, para decirlo de otra forma, mucho más identificable con lo que está pasando. Lo que vamos a ver de la misma obra, vamos a ir al acto anterior, el segundo acto, de la Valquiria. Que en ese momento, ¿qué pasó? Hay un héroe, Sigmund, y Sieglinde, que son de la misma raza. Wagner lo representa como que son hermanos de sangre. Son los Welsas, esta raza que procuró generar Wotan con una mujer mortal para que sean los líderes, los guerreros líderes en la última batalla contra las fuerzas del mal desde el Valhalla. Poca cosa. ¿Qué pasa? Se reconocen en el primer acto de la Valquiria y como ella está casada, fue obligada a casarse con un germano primitivo, se van, se fugan. Y el germano primitivo cuando se despierta le dice a la tribu, vamos a agarrarlo a este tipo que se me llevó a la mina, una cosa terrible, lo vienen persiguiendo. Entonces, en el segundo acto,
que es algo moderno, pero está bien logrado, por eso vale la pena ponerlo acá, se ve la puesta en escena. Vemos primero a Sigmund y Sieglinde durmiendo, embriagados en su noche de amor, y van despertando. Y vamos a ver la espada de Sigmund, que es la espada Nothung, que como es parte de un ciclo muy afín al del rey Arturo, es parecido a Excalibur. Wotan puso esta espada en un fresno y solo está predestinada para el héroe que él quiere. Y Sieglinde misma dice en el primer acto, vinieron todos los germanos de mi tribu y trataron de sacarla, no se movió ni esto la espada. Pero viniste tú y la sacaste, y me conquistaste, y ahora estamos en este gran despelote. La espada se llama Nothung, que alude a una runa, la runa Naut, que es la runa de la necesidad, que es la runa de la urgencia, la emergencia, la desesperación, porque todo lo que vale la pena conquistar, hay que conquistarlo en el momento de mayor necesidad, de mayor desesperación, que es cuando uno hace el mayor esfuerzo que ni siquiera pensó que podía hacer. Entonces, esta es una runa muy específica y la espada se llama Nothung, aludiendo a esa runa. Bueno, vamos a ver ahora que ellos se despiertan y salen corriendo del escenario, huyen, siguen su vida, y ahí empieza así el segundo acto, que es un tramo cortito, voy a poner, que aparece Wotan, que cree que ha logrado, se equivoca, pero él cree que ha logrado ahora formar esta raza, está contentísimo, lo vemos aparecer con su lanza, con un parche en el ojo izquierdo, porque Wotan es una figura crística, pendió del árbol del mundo, Yggdrasil, durante 9 días y 9 noches, con unos sufrimientos atroces, para poder descubrir e iniciarse en el misterio de las runas y conquistar, ya que estamos, a su esposa Fricka, la diosa del hogar, Fricka. Él es el dios del Valhalla, el Olimpo germano, Odín, Wotan, Odín es el nombre más escandinavo, Wotan es el nombre que le dan los germanos, y pendió esas 9 días y 9 noches y dio su ojo izquierdo en prenda. Por eso tiene un ojo derecho. Ustedes saben que en la tradición egipcia el ojo izquierdo es la luna, el ojo derecho es el sol. Entregó la luna, se quedó con el sol. Por eso ilumina al mundo, es el sol, es el dios sol por excelencia. Y ahí vamos. Todo por hoy. Si se atreven del viernes que viene, vamos a hablar de los mecanismos de este señor Wagner. Ahí sí vamos a hablar de Jung, de Gurdjieff, de Uspensky, de Miguel Serrano, de Castaneda y del Evangelio. Pero eso la semana que viene. Gracias por la atención. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias. Bien. Muchas gracias. 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 Bien. Es para Wagner.